un pasaje de la Biblia mientras adoramos al Señor. Y el pasaje era Lucas 15, en el versículo 17 dice: volviendo en sí dijo, hablando del hijo pródigo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este versículo, este pasaje es tan profético, tan profundo. Yo le quiero pedir a la gente que está allá atrás si se pueden venir a esta fila y adelante. A los que están más atrás, pueden ser los colaboradores. Vamos, los que están más atrás. Los de adelante no se preocupen, pero aquí en mi mano izquierda también hay lugar. Gloria a Dios. El pasaje bíblico, como le dije recién, es tan profético, tan profundo si lo miramos con ojos proféticos. Esta historia la hemos visto, la hemos predicado, la hemos hablado, pero si lo vivimos y vemos la palabra conforme al tiempo, a la era, al momento que estamos viviendo hoy, podremos ver algo tan profundo aquí. Podemos ver algo tan hermoso que sucedió en la vida de un pecador, en la vida de un joven, de una persona que estaba cerca del Padre, cerca del corazón del Padre, mas en un momento él se aparta y se aleja. Conocemos esa historia pensando que aquellos que dejaron de predicar el evangelio, que dejaron de asistir a una iglesia, dejaron a Dios. Y creemos que cuando alguien no asiste a una iglesia, dejó a Dios. Pero ¿sabe cuántos hay dentro de las iglesias? Aún siervos de Dios que están lejos del corazón del Padre. ¿Sabes cuántos ministerios hay que están lejos del corazón del Padre? Esta historia es una historia hermosa, triste, y al final termina precioso por lo que Dios hace con el Hijo cuando Él vuelve. Pero hay algo que me llama la atención en este texto bíblico y que creo profundamente que la intercesión es clave para que esto suceda. Creo que la oración de una iglesia es clave para que lo que voy a decir suceda, para que 3 palabras que dice aquí sucedan. Porque si esas 3 palabras suceden en los corazones, entonces habrá un avivamiento tal. Yo recuerdo en mi niñez como muchos jóvenes de aquel tiempo rogaban que no les toque el número para ir a la colimba, para ir al servicio militar. Algunos anhelaban, otros no. Y era un sorteo, se hacía un sorteo cada año. Y ellos tenían que ver el padrón a ver si les tocaba. Y muchos que se iban. Y luego de un tiempo estimado volvían todos. Y la alegría era tan preciosa porque veías a tu hijo o al tío que venía vestido de soldado, con el pelo cortito, un poquito más gordito, con un bolso. Y en una sorpresa caía a la casa y se sentían los gritos de alegría y las lágrimas corrían de los padres. Las lágrimas corrían por las mejillas de aquellos papás y mamás que esperaban a su hijo. Cuando fue la guerra de las Malvinas en Argentina, miles no pudieron volver, pero muchos otros miles sí pudieron volver. A lo que el regreso se transformó en fiesta, en lágrimas, en gritos, en dolor para algunos.
Pero no me quiero concentrar hoy en los que no vinieron, sino en la alegría de aquellos que vinieron y lo que causaban en la sociedad, en la familia, en el barrio. Volver a ver a ese joven caminando las calles de su barrio. Alegría y gozo había cuando el pueblo de Dios estaba siendo esclavizado por muchos tiempos, por muchos reyes que habían atormentado a la nación, y muchas veces el pueblo de Dios era dispersado, pero luego volvían, y hay muchos cánticos, muchos salmos, muchas expresiones en la Biblia donde cuenta la alegría de haber vuelto a la casa después de haber estado en esclavitud. Esta historia es tan profética para hoy y es tan necesaria que la podamos tomar para poder orar. La iglesia debe tomar la palabra para poder orar. La iglesia debe ver la palabra, debe verla, sentirla, para poder expresar al Dios justo que mueva su mano. 3 palabras me llaman la atención en este versículo. Y las quiero decir al último, porque primero dice que él dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Estas palabras hicieron que él se haga una pregunta. Estas palabras, lo que sucedió en él, hizo que él pueda hacerse una pregunta o una afirmación. Porque aquí no es como una pregunta, sino una afirmación. Él dijo: en casa de mi padre hay tantos que tienen abundancia. Él vuelve a acordarse del Padre y vuelve a acordarse de todo lo que hay en la casa del Padre. Y él, cuando se acuerda de eso, ve a su alrededor que lo que él está viviendo es tanta escasez y tanta falta. Pero él dice una palabra: en la casa de mi padre hay abundancia, pero yo aquí perezco. Él se da cuenta que está pereciendo. Hoy oro a Dios para que el remanente que está lejos se pueda dar cuenta que está pereciendo. Oro a Dios para aquellos ministerios que están pereciendo, que puedan darse cuenta que están pereciendo, porque no hay mayor catástrofe que pienses que todo está bien cuando en realidad estás pereciendo. Vuelvo a repetir, hoy oraremos para que los corazones sean abiertos y puedan darse cuenta que están pereciendo. No solo los que se alejaron de una iglesia, sino los que se alejaron del corazón del Padre. Porque vuelvo a repetir, hay miles y cientos de miles que dentro de una iglesia están tan fríos y tan lejos del Padre, pereciendo. Y debemos orar, porque no hay mayor tristeza para el cielo que dentro de la casa tú estés pereciendo. Le pasó al hijo mayor. No solo le pasó al hijo menor, le pasó al hijo mayor que se quedó dentro de la casa. Nunca conoció el corazón del Padre, estaba lejos del corazón del Padre. Y hoy debemos orar para que los que estamos dentro de una iglesia y para los que están fuera, lejos, en pecado, puedan darse cuenta que están pereciendo. La Biblia dice que cuando Él venga nos hará una pregunta y nosotros le diremos: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y aquello.
Y él dirá: me llamarás Señor, Señor, pero yo no te conozco. Cuando Dios no conoce a alguien es porque estuvo lejos, hizo su propia voluntad aún dentro de las actividades de una iglesia. Oramos a Dios hoy, vamos a orar a Dios para que la iglesia se despierte desde adentro hacia afuera. Yo no solo puedo pedir y orar esta noche por aquellos que están lejos de una iglesia, porque la iglesia no te hace nada, sino por aquellos que están lejos de Dios, lejos del corazón del Padre. Él hizo estas preguntas: ¿cuántos jornaleros hay en casa? Él hace una afirmación: yo aquí perezco mientras otros están degustando, comiendo, tomando las bendiciones que hay en la casa de papá. Él luego dice otra afirmación. Él asegura esto y dice estas dos palabras. Primero dice: me levantaré. Diga: me levantaré. Miren lo que produce esto. Algo sucede en su vida que dijo: me levantaré. Él estaba caído. Hoy debemos orar para que los caídos se levanten. Hoy debemos interceder para que los siervos y siervas de Dios, hombres y mujeres de Dios, que la iglesia de Dios se vuelva a levantar en las naciones. Vuélvete a levantar, iglesia. Vuelve a levantar la bandera de Cristo, del Evangelio. Vuelve a levantar la bandera de la fe. Vuelve a levantar la bandera de la esperanza. Vuelve a levantar la bandera de la sanidad. Él se da cuenta que está caído. Algo sucedió en sí, en él, que él dice: yo sé que aquí perezco. Entonces, segunda palabra que sucede cuando hay un avivamiento: querer levantarse, querer levantarse, querer levantarse. Algo tiene que pasar en los pródigos para que quieran levantarse. Alguien tiene que pasar en los que están en pecado, que quieran levantarse. Lo menos que quiere alguien que está caído es levantarse, porque siente que no tiene fuerzas para hacerlo, o porque tiene miedo de que vaya a caerse de nuevo más adelante. Pero algo pasaba en este muchacho, y yo me he dado cuenta en la presencia del Señor, y mientras Él me está revelando en este momento, que esto sucede en este joven porque había un padre que estaba intercediendo por él. Cuando él regresa a casa, el padre lo ve de lejos. Esta es una señal de alguien que está esperando por fe algo que tiene que suceder. No va a haber vida en los que se fueron. No va a haber vida en los que están caídos. Si no hay alguien, si no hay un ministerio paternal que ore, que espere, que aguarde. No va a haber familiares conversos. No va a haber familiares que vuelvan al Señor o que se entreguen al Señor y busquen a Dios, al Padre, si no hay una iglesia que espere en oración, que haga guardia. Había un padre que estaba esperando. Cosas estaban pasando en este joven a la distancia. El padre no lo veía, ya era anciano. Pero yo sé que es producto de la intercesión, del deseo intenso del padre. El padre tenía preparada la ropa del hijo cuando volviese. El padre tenía preparado el anillo. El padre tenía preparada el calzado. Todo estaba preparado para cuando regrese aquel que estaba perdido. Yo sé que en el corazón de Dios todo está preparado, y los años que se han perdido fuera de la casa del Padre, en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, como todo ya está preparado, el Señor no perderá tiempo para usar a esos hombres y mujeres.
me levantaré. Algo estaba pasando en ese joven que dijo: me levantaré. Algo tiene que pasar en tu vida, en tu ministerio, que digas: me voy a levantar. Yo me voy a levantar. No me quedaré agotado, rendido. Y lo segundo que dice este joven es: después de me levantaré. Y todo era un proceso, todo era un pensamiento, todo estaba pasando en el espíritu, porque todavía no acontecía naturalmente, pero en el espíritu ya estaba sucediendo. Eso hace la oración de un padre. Eso hace la oración de una iglesia. Eso hace la intercesión del Espíritu Santo. Lo segundo que él dice es: iré. Oh, aleluya, yo que usted aplaudiría. Iré, volveré. No solo que me voy a levantar, sino que volveré. Oh, se puede escuchar el clamor de una generación que va a gritar y va a decir y va a asegurar: volveré, volveré, volveré. Ya no lo decimos nosotros, ahora es aquel que se apartó de Dios, ahora es aquel que está lejos del fuego, ahora es aquel que está apartado de la presencia de Dios. Volveré a tener un encuentro con Dios. Volveré a tener un encuentro. Volveré a llorar en su presencia. Volveré a rendirme ante Él. Volveré a hacer la voluntad de mi Padre. Oh, apláudale a Dios. Volveré. Vamos, grítelo: volverán. Volverán. La iglesia debe saber que ellos volverán. Porque volverán. Yo te lo vengo a decir lo que Dios me dijo. Volverán. Ellos dirán: volveré a ti, Señor. Y lo tercero que él dice: diré. Oh, qué hermoso. ¿Hace cuánto que no hablaba con el Padre? ¿Hace cuánto que no había esa comunión? ¿Hace cuánto que no oraba? ¿Hace cuánto que no tenía intimidad con el Espíritu de Dios? ¿Hace cuánto que ellos estaban tan lejos? No había una comunión, una conversación, no había un diálogo, no había conexión con Dios. Estaba todo roto. Ahora él dice: le diré. Volvió a recordar aquellos momentos en la presencia de Dios. Ellos van a volver a recordar los momentos donde se soltaban en lágrimas, en clamor, a escuchar la voluntad de Dios, donde estaba el temor a Dios, donde estaba la fe a Dios. Él dijo: volveré, pero luego dijo: y le diré. Vienen nuevamente, habrán tiempos nuevamente de conversaciones. Aquellos que han hecho silencio con Dios por años volverán a escucharse en las noches, en los hoteles, en las calles, en los chiqueros, en las veredas, en las habitaciones, en algún hotel, en algún lugar. Se volverán a sentir esas oraciones nuevamente, ese diálogo entre aquel que estuvo lejos y el Padre, y le dirán a Dios y hablarán nuevamente. No solo que volverán, sino que hablarán con Dios. Volveré y hablaré. Volveré y hablaré. Volverán a ser intercesores, volverán a ser hombres y mujeres de oración. No pasará un día en que ellos no adoren. No pasará día en que ellos no hablen, porque se dieron cuenta que su alma extraña al Padre. Pastor, usted está hablando solo para aquellos que se apartaron. No. La palabra del Señor dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él está diciendo: oyen mi voz, mis ovejas. Eso significa que el mundo ha sido de Dios y de Él y para Él y por Él. Y cuando
viene el Espíritu Santo movido por la oración de una iglesia, por la intercesión. Entonces ellos vuelven. Recuerda lo que dijo el profeta. Dios le dijo al profeta: yo te tomé, mío eres tú, antes de la fundación. Ellos se darán cuenta que están perdiendo. Ellos se darán cuenta que están tirados. No lo hará un sermón, lo hará la presencia de Dios. No lo hará la acción de una iglesia, lo hará la presencia de Dios. No lo harán los movimientos que nosotros podamos hacer, lo hará la presencia de Dios, producida por la oración. Oración. ¿Cuáles son las palabras que la humanidad le va a decir a Dios? Que tus familiares, que tu hermano le va a decir a Dios, que tus hermanos, que tus familiares le dirán a Dios, que aquellos que están allá en pecado le dirán a Dios. ¿Cuáles son las palabras? Son claves. Él dice que le dirá estas palabras, son concretas. Yo he pecado, en otras palabras, soy un pecador. Esta gente volverá a darse cuenta que están en pecado. Ellos se abrirán los ojos de tal manera que se darán en cuenta que están en falta con Dios. Se darán en cuenta su miseria, se darán cuenta de su lejanía, se darán cuenta de la muerte que hay en ellos. Se darán cuenta. ¿Sabe por qué el mundo no está buscando a Dios? Porque están perdidos, todavía no se dan cuenta, pero se darán cuenta y le dirán al Padre: yo soy un pecador y necesito de ti, Señor. Yo sé que soy un pecador. Yo lo sé. Es el trabajo del Espíritu Santo, pero es movido por la intercesión. No es movido por una actividad. Tienes que saber a qué venimos cada viernes aquí. No es movido. Orar no es una actividad. Orar es lo más poderoso que nos dejó Dios en la tierra, porque mueve al Espíritu de Dios. Se darán cuenta que son pecadores, y esa es la actividad del Espíritu de Dios. Él hace que el pecador sepa que está en pecado. Él hace que ellos se vean que están en un abismo, y lo tiene que hacer rápido Dios, porque Jesús está viniendo. Lo tiene que hacer rápido Dios. Por eso, si tienes una vida de oración, cuando tú solamente abres tu boca y hablas con alguien que está lejos de Dios, apartado de Dios, cuando tú tienes una vida de oración y hablas, solo hablas y le dices algo del Señor, el espíritu de ellos se conecta con su ayer, se conecta con su principio. El espíritu del pecador se conecta con algo tan santo y se ve tan inmundo que dice: yo quiero y necesito levantarme, volver y decirle a Dios: soy un pecador. Yo estoy cansado de ver en las iglesias gente que sigue en pecado, que solo asisten a una iglesia pero están en pecado, que asisten a una iglesia y que todavía están tirados, que asisten a una iglesia y que no saben hablar con Dios, no le dicen a Dios. Señores, Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia que se haya levantado. Viene a buscar una iglesia que sabe que está pereciendo sin Dios y que necesita a Dios más que cualquier otra cosa en la tierra. Necesita una iglesia que reconozca que tiene que levantarse, que tiene que ir. ¿Sabe lo que es ir? Es yo ir a Dios, ir a Dios.
Yo ir a Dios, ir. No que Él venga, yo ir. Nos cansamos diciendo ven, ven, y el Señor dice tú ven a mí y yo iré a ti. Ir a Dios es una necesidad producida en tu espíritu por un avivamiento. Ir a Dios es un llamado, un grito del Espíritu Santo a tu alma. Ir a Dios es cuando Él te llama y tú vas, porque no puedes soportar semejante llamado de amor. Tú vas a Dios porque Él te atrae con su voz. Oh Santo Espíritu, como anhelo que nos vuelvas a llamar, como anhelo que llames a la iglesia de este siglo para ir. Una iglesia que pueda decirle a Dios: ya no soy digno, dice, de ser llamado. Todo esto pasó por 3 palabras que se provocaron por la intercesión. 3 palabras: volviendo en sí. Estaba en modo no, pero volvió en sí. Volvió al sí de Dios. Volvió al sí. Volviendo en sí, resucitó desde su espíritu. Esas palabras, volviendo en sí, tiene que pasar en los que se fueron lejos del corazón del Padre, en los que ya no están en el fuego de su avivamiento, en tus familiares, en un mundo que está perdiéndose. Están perdidos y deben volver en sí. Están hipnotizados, endemoniados, están hechizados, están perdidos, no lo saben y tienen que volver en sí. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios, por un padre, por una madre que ora, por un pastor que ora, por una iglesia que ora, por una profeta, por un intercesor que ora, por un hombre, una mujer que saben que la oración va a volver en sí a miles en este tiempo. Y eso debemos orar, que vuelvan en sí. Y todo lo demás es el resultado de volver en sí. ¿Cómo yo debo orar hoy? Que vuelva en sí mi familia, que vuelva en sí mi casa, que vuelva en sí mis hermanos, que vuelva en sí mi iglesia, que vuelva en sí mi ministerio. Volver en sí, volver a despertarte, volver en sí, darte cuenta que no estás cerca del Padre, que estás lejos. Yo le invito a mi esposa a que venga aquí. Vamos a hacer una oración profética para que vuelvan en sí. ¿Cuántos están de acuerdo? Los que están mirando desde sus casas, que esta noche vuelvas en sí. Que esta noche vuelvas en sí. Los que nos van a ver por YouTube, nos van a ver por televisión, o nos van a ver por Facebook. Vuelve en sí. Vuelve en sí. Hay gente que es de aquí, de nuestra ciudad, de nuestra tierra, de acá, de San Juan, y se quedan los viernes en su casa porque están cansados de una semana de trabajo. Sí, estás cansado, pero cuando estás cansado, tan cansado que no te permite venir a orar, es porque no has entendido nada. Yo oro para que tú vuelvas en sí, porque no se sabe cuánto tiempo más estarán abiertas las iglesias, porque no se sabe en cuánto tiempo Jesucristo viene, y volver en sí tiene que ser rápido. Vas a dejar que tu gente
la que amas se pierda. Dice que el muchacho estaba comiendo basura, muriéndose. ¿Vas a dejar que se pierda? Te pregunto, ¿vas a dejar que se pierda? Tienes que orar que vuelvan en sí. Estas reuniones de viernes son las más poderosas para mí, porque nada puede pasar un domingo si no sucede algo un viernes, si no oramos un viernes. Que lo que suceda en una reunión de domingo, que se llena el lugar, ¿qué me importa eso si se puede llenar un lugar con toda gente muerta? El profeta dijo, el Espíritu de Dios me dijo: dile al Espíritu que soplen para que se vivan estos huesos y vivirán. Necesitamos intercesores de este calibre, con ese entendimiento. Volver en sí. Vuelve en sí. En ese sí del pródigo de Lucas 15. En este sí. Ese es el sí que queremos. Este es el sí que necesita el mundo. Y lo primero que hace el Espíritu es mostrarle su realidad. Y ellos vuelven en sí. Mejor dicho, cuando el Espíritu Santo los toca y ellos vuelven en sí, recién ahí pueden ver su miseria. Recién ahí vuelven a levantarse. Recién ahí deciden ir a Dios. Y recién ahí vuelven a tener un encuentro con Dios. Recién ahí vuelven a decir: necesito un encuentro con el gran yo soy. Nos vamos a cansar, iglesia, nos vamos a cansar. Ministerios del mundo se van a, no alcanzó. Hay miles de millones que se están perdiendo. No alcanza si no entendemos esto. No va a suceder nada. No alcanza con las actividades, con los eventos. No alcanza. Tenemos que volver a orar, 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 a orar. Esto es vida, esto es oportunidad. Y hoy lo vamos a hacer aquí. Pero antes de que suceda, yo quiero que cierres tus ojos ahí en tu casa, porque yo le pido a Dios que el Espíritu Santo te toque para que tú vuelvas en sí, para que sepas orar. Vamos, alguien tiene que decirle: vuélveme en sí, para yo poder orar, para que miles vuelvan en sí. Señor, vuelve a levantarlos, que puedan volver a ir y hablar contigo. Oh, mi Padre Santo, Espíritu Santo, mi amor, tú me dijiste que suelte esta palabra para hoy. Y estoy seguro que miles van a volver en sí, producto de los que estamos volviendo en sí hoy. Porque si tú nos estás llevando a esta palabra, es porque nosotros como iglesia estamos volviendo en sí.